Hola, buenas tardes a todos y a todas, espero que se encuentren bien. Vamos a comenzar hoy con la clase de teoría de cinemática. Bueno, ya estuve viendo un poco lo que han avanzado en la parte estática. Recuerden que cualquier duda con respecto, vayan tratando de no esperar hasta el práctico, sino vayan viendo las dudas e inconvenientes que tengan en las distintas unidades, de ir resolviéndolos previos al práctico, cosa que en el práctico inclusive también puedan avanzar o profundizar con respecto a la resolución de algunos problemas. Si no, después se le va a juntar, digamos, estamos bastante, digamos, con los tiempos justos, es un cuatrimestre un poco más corto de 14 semanas, así que estamos haciendo una clase de teoría, casi 2 o 1 y media de práctica, para que ustedes puedan cumplir con lo que tenemos con los contenidos mínimos de la asignatura. Así que siempre la recomendación, más allá que la vamos a hacer reiterativo con este tema, de que le dediquen, digamos, el tiempo necesario como para que puedan avanzar y no se les junte todo cuando tengamos el parcial. Algo importante que siempre, por eso en todas las clases siempre le vamos a reiterar los mismos mensajes. Traten ustedes, recuerden que esta asignatura es promocional, por lo tanto la idea o nuestra intención es que todos ustedes la pueden lograr esta condición de promocional. Ese sería lo óptimo, ¿no es cierto? Segundo, el que no puede llegar, promocional significa que aprueba el teórico y el práctico. En caso de que estén más complicados, siempre le decimos la segunda opción es regularizar la materia, es decir, aprobar los parciales. Así que, si bien la condición de teórico tienen que rendir o aprobar los parciales también, que no son complejos, pero digamos, tienen que saber por lo menos los conceptos con respecto a los diferentes temas, son múltiples opciones, pero bueno, no siempre por ahí se aprueban, y hay que dedicarles un tiempo a la lectura, por lo menos le dije yo las presentaciones de PowerPoint, donde está un poco más resumido, más allá que tienen la bibliografía y los apuntes que tiene la asignatura. Pero dedíquenle la mayor cantidad de tiempo a la parte práctica. ¿Sí? Traten de llegar bien con la parte práctica y si les sobra tiempo, se dedican a la parte teórica. ¿Sí? Es preferible regularizar y no quedar libre. Obviamente pretendemos que todos ustedes finalicen promocionando la asignatura. Así que, bueno, cualquier duda al respecto, siempre estamos a disposición para ir resolviendo estos temas, pero como les decimos siempre, dedíquenle el tiempo necesario, porque igual esta asignatura, igual que todas, el aprendizaje, más allá de lo que le puede impartir uno en la teoría o en el práctico, es aprendizaje, digamos, autónomo por parte de ustedes. Si no hay consultas, o las pueden hacer, comenzamos con la unidad número 2. Recordemos que vamos prácticamente a desarrollar una unidad cada lunes. La primera unidad vimos una parte introductoria, las 2 primeras clases, de lo que era introducción, lo que era física, sistemas de medición, vectores, y después ya vimos la primera unidad, esencialmente de lo que corresponde a física básica, correspondiente a lo que era estática de la partícula, donde vimos la primera y la segunda principio con respecto a lo que era sumatoria de fuerza igual a 0 y sumatoria de momento igual a 0, que eran las 2 condiciones que debe cumplir un sistema para que el mismo estuviera en equilibrio. Vamos a ver ahora cinemática de la partícula. Recuerden, cualquier duda, inconveniente, tienen el micrófono activado, o si no por chat lo van haciendo. Por ahí, como estoy solo, si quieren escribir por chat, pero me avisan porque no veo por ahí no veo los chats si no me avisan. Acá en cinemática la partícula, digamos, siempre estamos en la parte de mecánica, así como en la primera parte también vimos estática, que es parte de la mecánica, de la física, que estudia el equilibrio de los cuerpos. La cinemática también es una parte de la mecánica que se ocupa de la descripción de los movimientos, es decir, acá vamos a estudiar las leyes de movimiento lineal y en el plano de una partícula, sin tener en cuenta las causas que lo producen. Recordemos
que para que un cuerpo se mueva o se desplace, en general uno intuitivamente puede suponer que debo aplicarle alguna fuerza, etc. Bueno, en esta parte de la cinemática no me interesa quién es el que produce o por qué se produce el movimiento. Eso lo vamos a ver en la unidad que viene, que es dinámica de la partícula. Simplemente ahora vamos a estudiar el movimiento de los cuerpos, pero sin interesarme quién produce ese movimiento. Es decir, la cinemática que vamos a ver ahora es la parte de la mecánica que se ocupa de la descripción del movimiento y no atiende las causas que lo producen. Lo que vamos a ver en esta unidad, que es cinemática de la partícula, movimiento de una dimensión, básicamente, el sistema de referencia, trayectoria, espacio, posición, desplazamiento, que pareciera que fueran todos similares o sinónimos, velocidad media instantánea y rapidez, movimiento rectilíneo uniforme, aceleración media instantánea, y asociado a esto, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y una condición particular de lo anterior es caída de los cuerpos en el vacío y diagramas y gráficas que representan cada uno de los movimientos. Algo importante que tiene que ver con lo que dije yo, sistema de referencias, trayectoria, espacio, posición y desplazamiento, vamos a ir definiendo cada uno y tratando de comprender los conceptos. Ya dijimos lo que era cinemática, que era la parte de la mecánica, que se ocupa de la descripción del movimiento de las partículas o cuerpos. Y no me interesa, digamos, quién produce ese movimiento. Eso lo vamos a ver, si quieren tómelo como adelanto, en la siguiente unidad, que es dinámica de la partícula. Cinemática solamente estudiamos o nos concentramos en el movimiento más simple de un cuerpo que viaja inclusive simplificado en línea recta. Obviamente, cuando ese movimiento de un cuerpo lo hace a través de una línea recta, se dice que el movimiento es rectilíneo. Por ahí hay algunos conceptos más intuitivos, ¿no? Digamos, en general, nosotros acá estamos haciendo bastantes simplificaciones, porque los primeros conceptos que estamos viendo, obviamente los movimientos en la realidad son bastante más complejos, y no son en una recta, sino a lo sumo en el plano o en el espacio. Para comenzar nosotros simplemente vamos a analizar siempre movimientos que se trasladan o se mueven el cuerpo sobre una línea recta. Por lo tanto, se dice que el movimiento es rectilíneo. Sistema de referencia. Recuerden, todo lo que estamos poniendo acá, que por ahí lo recuadramos en los PowerPoint, son, digamos, preguntas de la teoría en el parcial teórico, ¿no? Son conceptuales, digamos, ¿no? Un sistema de referencia es el punto donde se coloca observador y desde el cual se realizan las mediciones de posición y de tiempo. A los efectos, por ejemplo, supónganse, si están viendo ustedes esta simulación, tienen un tren que se está desplazando y arriba del tren tienen dos personas, ¿no? Fíjense, el sistema de referencia, uno podría describir el movimiento de un cuerpo, porque estoy viendo que se está observando, y uno lo podría decir que está parado, por ejemplo, uno está parado, por ejemplo, en la estación, y digo que el tren se está desplazando con respecto a la estación. O podría decir, por ejemplo, la persona que está acá amarilla, estoy viendo que la persona que está leyendo el libro se está desplazando. Entonces, el sistema de referencia que yo estoy adaptando o tomando sería la estación en la cual partió el tren. Pero, ¿qué diría yo, por ejemplo, si tomo un sistema de referencia donde está este chico? ¿Qué diría con respecto a esta persona? ¿Se está moviendo respecto a esta persona respecto a este chico? Y no, porque siempre se mantiene la misma distancia o la misma posición respecto de él. Es decir, si yo tomo el sistema de referencia dentro del tren, voy a ver que el acompañante o pasajero que está conjuntamente conmigo no se mueve o se desplaza. En cambio, si lo tomo al sistema de referencia en la estación, voy a ver que un observador
movimiento ubicado dentro de esta estación va a expresar que ambas personas se están desplazando respecto de ese observador. Obviamente, también podría decir que este chico, si tomo el sistema de referencia acá, voy a observar que el que se está moviendo es el paisaje y no el tren. Entonces, es muy importante el tema de cada vez que se quiera uno referir o quiere describir un movimiento, lo primero que tiene que hacer siempre es definir un sistema de referencia. Es decir, con respecto a qué se está moviendo el cuerpo que estoy analizando. Y generalmente sistema de referencia, uno que vamos a tomar, digamos, lo más común, ¿no? Siempre en el sistema de referencia vamos a ver lo más usuales, ¿no? Pero bueno, pueden ser un sistema de ejes coordenados, supongamos que esto sea X, acá en el origen es donde está el observador, el 0, y como dijimos, los movimientos pueden ser en X, Y o en Z, nuestros movimientos siempre van a ser sobre el eje X, puede ser en el sentido hacia la derecha o hacia la izquierda, es decir, partículas que se van moviendo a lo largo de una recta, por lo tanto es un movimiento rectilíneo. Entonces, la persona es como si estuviera parada aquí y va a ir describiendo el movimiento respecto a este sistema. Entonces, es importante como concepto el tema de que para poder referenciar o describir un movimiento, siempre tengo que tener un sistema de referencia. Acá, por ejemplo, van a ver que no es lo mismo en estos dos ejemplos, y lo que estamos tratando es de que ustedes observen la importancia de lo que es el sistema de referencia. Acá estamos tomando un sistema en el cual se va a marcar la posición, y tenemos un vehículo en el cual obviamente se está desplazando o alejando del respecto al observador. Este es el mismo sistema de referencia y lo que estoy observando en un caso, en el primer caso, digamos, lo que estoy notando yo es que el vehículo se está alejando de mi posición, recordemos, acá estaría el observador, y en el segundo caso, el objeto se está acercando hacia el observador. Obviamente esto lo puedo decir porque adopté un sistema de referencia. ¿Sí? Si el sistema de referencia lo hubiera tomado acá, por ejemplo, el observador, se hubiera puesto acá, por ejemplo, en el caso 1, yo diría, el auto se me está acercando, pero si el observador lo hubiera puesto acá, yo diría que el auto se está alejando. Y fíjense que estamos analizando el mismo movimiento, pero con distintos observadores. Entonces es importante siempre que estamos describiendo un movimiento de una partícula, definir un sistema de referencia, y sobre ese sistema de referencia vamos a hacer todo lo que es medición de posición, distancia, etcétera, etcétera. La posición, entonces, el sistema de referencia es el sistema en el cual, o respecto del cual, vamos a tomar o analizar el movimiento. La posición de un cuerpo está dada por su coordenada en X, en este caso en el cual nosotros estamos haciendo un movimiento sobre un eje coordenado, simplemente sobre el eje X, digamos. Por ejemplo, para aclararlo, qué es lo que es la posición de un cuerpo. Tenemos varios movimientos, digamos. Simplemente nosotros dije, el primero, el más simple, va a ser de cuerpos que se desplazan, eso por ejemplo, sobre el eje X. Este se llama rectilíneo. ¿Por qué? Porque se desplaza sobre el cuerpo se va tomando distintas posiciones, donde acá va a ser X igual a 1 en un tiempo, acá va a ser 2, 3. Después hay otro tipo de movimientos que son en el plano. Por ejemplo, un tiro de un proyectil. El tiro del proyectil, por ejemplo, es de este tipo.
donde la partícula en cada posición, ¿sí?, va a estar definida por dos coordenadas. Una es la posición, o la abscisa, y la otra sería la ordenada. ¿Sí? Entonces, para cada punto de esa trayectoria, de ese movimiento, va a quedar perfectamente definido cuando dé el valor de X y de Y. En cambio, en este rectilíneo simplemente queda definido por su coordenada definida por la abscisa en cada tiempo. Entonces, la posición, en el caso de movimientos rectilíneos, como estamos analizando ahora, bueno, y rectilíneo también, quería ver, creo que vale la pena también aclararlo, rectilíneo puede ser de este tipo, o puede ser, cuando veamos el último tema, que sea, por ejemplo, un cuerpo que cae. Si un cuerpo está cayendo, por ejemplo, voy a analizar el movimiento sobre el eje Y. También es rectilíneo, entonces queda definido no por su ordenada, sino por los puntos que va describiendo, que es la abscisa sobre el eje Y. Entonces acá queda definido con X, acá con Y y acá con X. Pero este y este son movimientos rectilíneos, simplemente cambia el eje. Acá lo que estamos viendo, por ejemplo, o representando en este esquema, es un auto. Fíjense que es un movimiento rectilíneo, estamos tomando sobre el eje X que se está desplazando, y a medida que va tomando o pasando, vamos viendo que la posición acá es 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros. Es decir, X es la posición y es igual a 1 metro en un tiempo determinado. Después será 2, 3, etc. Este es el ejemplo más simple y es el cual vamos a trabajar nosotros. En general, todos nuestros cuerpos, para simplificarlos, se van a alejar desde el origen, con lo cual simplifican mucho los análisis de los movimientos. Entonces vimos sistema de referencia y posición. Ahora vamos a ver tres conceptos que parecen todos parecidos: lo que es trayectoria, distancia y desplazamiento. Trayectoria, por ejemplo, es la línea determinada por las sucesivas posiciones. Por ejemplo, acá tengo un estudiante, o ustedes, que se van de su casa, ¿sí?, hasta el colectivo. Por lo tanto, este recorrido es lo que sería la trayectoria. Son las distintas posiciones que yo voy adoptando. Ahora bien, la distancia es la longitud de esa trayectoria. Es decir, si yo agarro, si esto fuera un hilo y lo estiro, voy a medir en una determinada longitud la distancia, 45 metros. No es lo mismo distancia que trayectoria. Trayectoria es la línea determinada por las sucesivas posiciones, y distancia es la longitud de esa trayectoria. Y desplazamiento se define como un vector, y es la diferencia entre la posición, o el vector entre la posición inicial y la posición final, que sería, ese es el vector de desplazamiento. Para que vean de nuevo alguna aplicación al respecto, fíjense acá, supónganse que este es mi origen. Yo me voy a hacer esto. Esto que estamos viendo acá sería lo que yo definí recién como trayectoria. Esto supónganse que es con un sistema XY. Para cada puntito voy a tener sus coordenadas XY, me está dando la posición. Si yo agarro esta trayectoria como si fuera un hilo, lo estiro y lo mido, voy a sacar la distancia. Y la longitud de esta trayectoria. ¿Y qué es lo que es desplazamiento? Es el vector que va desde el origen, como origen hasta el punto final, que sería, eso, bueno, esa es la trayectoria que hicimos, el desplazamiento, y ahí queda definido el vector desplazamiento. Eso es lo que me desplacé en realidad. Por ejemplo, si yo, fíjense que si yo agarro esto y vuelvo acá,
el desplazamiento es 0. ¿Sí? Acá lo están viendo ustedes. Es 0 porque salí y volví al mismo lugar en el cual partí. Un desplazamiento 0 no significa que no haya hecho una trayectoria, ni haya caminado, ni haya recorrido esta distancia. Simplemente no me desplacé, porque volví al mismo lugar de origen. Es importante, ustedes, esto lo estamos viendo en el plano, en XY, y en general por ahí se puede prestar un poco a confusión, o simplificar, porque cuando uno trabaja en el espacio, perdón, en la recta, en general se coinciden estos. Por ejemplo, si yo salgo de aquí, este sería X inicial, la posición sobre el eje X. Si estoy acá, el X0 es igual a 0. Esa es la posición mía, que es la abscisa en el cual inicio. Si yo me desplazo, camino así, sobre el eje, llego a este punto, que sería el X final. Entonces ustedes pueden ver que este fue mi camino. No hice un camino raro, simplemente me moví, digamos, no hice un camino raro como este. Este hubiese sido un camino distinto. Simplemente me moví sobre la recta. Por lo tanto, la trayectoria, que es esto, coincide con la distancia, porque la distancia es la longitud, la distancia, es la longitud de esa trayectoria, ¿sí? Que sería, como dije recién, que agarremos este hilito o esta cosa y le estiramos y me va a quedar todo esto. En cambio, acá es la misma. Y el vector sería este, por ejemplo, delta X, y acá coincidiría porque el X final es este. Este es el desplazamiento. Como estamos analizando, espero que se comprenda, un movimiento sobre el eje recto, ¿sí? Donde me estoy moviendo sobre el eje X, la trayectoria va a coincidir con la distancia y con el desplazamiento. Sacando las características vectoriales, porque el desplazamiento es un vector, pero todos tienen o coinciden sobre la misma recta de acción. Importante, simplemente este es un caso particular, que es el que vamos a trabajar. Este que estamos viendo acá es lo más genérico, digamos, de una persona que hace este recorrido, esta trayectoria, la longitud de ese recorrido, la distancia, y el vector que me une el punto inicial con el punto final, me define lo que es desplazamiento. Esto es importante, el desplazamiento, más que todo, porque me va a permitir a mí definir las siguientes magnitudes que tienen que ver con el movimiento. Fíjense lo que dice movimiento. ¿Cuándo un cuerpo se mueve? Cuando cambia de posición. Obviamente en el tiempo. Digamos lo siguiente. Sistema de referencia. Vamos repasando los conceptos. La posición está medida sobre el eje. Vamos siempre a suponer que el cuerpo se mueve sobre el eje X. Supónganse que ustedes están aquí y son las 10 horas, están acá. En esta posición, supónganse que en X metros es igual a 10 metros. Pasa el tiempo y siguen acá. ¿Qué significa? Es decir, a las 10 horas, el X de ustedes fue 10 metros. A las 11 horas, por ejemplo, observo que el X sigue siendo 10 metros. Quiere decir que ustedes, o podría suponer, no sé lo que pasó entre las 10 y las 11, pero lo que puedo suponer es que ustedes han estado siempre en el mismo lugar. Por lo tanto, no se han movido.
¿Está bien? Para que exista movimiento, tiene que haber un cambio de posición. Quiere decir que esto ustedes deberían haber pasado, por ejemplo, a 15 metros. Si hay un cambio de posición, esto es x0 y esto es un x final, significa un cambio de posición o un delta x, esto se denomina delta, lo van a ver ustedes como cambio, delta, esto es, la letra es delta. Delta se utiliza mucho para indicar que hay una variación, lo pueden usar para cualquier magnitud, ¿no? Delta T, se le diría delta cambio de temperatura, o delta B, cambio de velocidad, delta X es cambio de posición. Siempre esto significa cambios, ¿no? O variaciones. Entonces, para que exista movimiento, y esto por ahí es algo intuitivo, tiene que haber cambio en la posición. Si yo sigo estando en la misma posición a medida que pasa el tiempo, obviamente estoy quieto. Eso es lo que está expresando acá, que el movimiento se define como un cambio en la posición de un cuerpo con el paso del tiempo. Y algo que tiene que ver o está asociado con esto es que yo puedo, y fíjense que es algo también intuitivo, ¿no? Que tiene que ver con la rapidez, con la velocidad, que son dos conceptos que tienen que ver con el tema, parecen similares entre rapidez y velocidad, porque están analizando una magnitud, una longitud con un tiempo. La primera, la rapidez, tiene que ver con la distancia recorrido y la segunda, la velocidad, con el desplazamiento. Como nosotros generalmente vamos a tratar de cuerpos que se van a desplazar, como dije recién, en esta, acá dijimos que la distancia es igual que el desplazamiento, porque estamos considerando los vehículos que se van desplazando sobre el eje X, sobre movimientos rectilíneos, por eso coinciden. Entonces, estos dos conceptos que estamos viendo ahora van a parecer similares, pero no siempre suceden en todos los movimientos. La rapidez se define como la longitud o la distancia recorrido sobre el tiempo. Distancia sobre tiempo. Y la velocidad es desplazamiento sobre tiempo. Volvemos, para que quede claro, a reiterar esos dos conceptos. Pues, digamos, un movimiento complejo, que no lo vamos a ver nosotros en este curso, sería, por ejemplo, este. Salgo de aquí y llego a esto. Inclusive, yo lo puse acá, pero en realidad cada posición de este cuerpo, la posición, recuerden, es esto. Cada posición va a quedar definido por su valor X y su valor Y. Un movimiento simple sería este, que es el que vamos a trabajar nosotros. Movimiento rectilíneo. Parto de un punto y llego a otro punto. Esto que estamos viendo en rojo es la trayectoria. La longitud es la distancia. ¿Sí? La longitud de la trayectoria es la distancia. Entonces yo mido todo esto, me va a dar la distancia. Lo mido con esto. Entonces lo que plantea como rapidez es esto, es la longitud de la trayectoria sobre el tiempo empleado. Obviamente, para ir de este punto a este punto, tuvo que haber transcurrido un cierto tiempo. En cambio, acá exactamente lo mismo, la rapidez y la longitud, pero la velocidad tiene que ver con el desplazamiento
sobre el tiempo. Entonces, ¿dónde está la diferencia? Que en este caso el desplazamiento es el vector que va desde la posición final a la posición inicial. En cambio acá, fíjense que el desplazamiento coincide con la longitud y con la trayectoria. Entonces, no siempre este valor va a ser igual que este, dependiendo del tipo de movimiento. Y algo muy importante, que si bien a nosotros se nos va a simplificar, porque todos los sistemas vamos a notar esto, la rapidez es un escalar, porque la longitud es un escalar, en cambio la velocidad es un vector, porque el desplazamiento es un vector. Desplazamiento en este sentido indica que el cuerpo se mueve hacia la derecha, y desplazamiento en este sentido indican que el cuerpo se mueve hacia la izquierda. Ya vamos a ver algún par de ejemplos al respecto. Entonces, simplemente volvemos a este concepto de lo que es rapidez y velocidad, promedio, digamos, entre dos posiciones, cualesquiera. Promedio, ¿por qué? Porque yo podría ir de un punto a otro cambiando la velocidad o la distancia recorrida en un tiempo determinado. Entonces, fíjense el concepto de rapidez, que es distancia recorrida sobre tiempo transcurrido. Y velocidad es desplazamiento sobre tiempo transcurrido. Esto es importante para que observen o traten de analizar ustedes o representarse que hay varias formas de describir el movimiento de un cuerpo o de representarlo, digamos, ¿no? Todo lo que van a ver acá es exactamente lo mismo. Lo que estoy viendo acá en la primera es una persona que se va a hacer un movimiento rectilíneo sobre el eje X, por lo tanto ese movimiento lo voy a describir indicando su posición. Recuerden que a medida que se va moviendo, el tiempo va transcurriendo. Entonces yo podría hacer una tabla, tiempo-posición. La tabla es lo mismo que el movimiento. O si no, podría representar en un sistema de eje coordenado, posición-tiempo. Exactamente lo mismo, los tres representan, ¿sí? Para cada tiempo tengo una posición, y ahí tengo la representación, pero esto simplemente para que registren y tengan en cuenta que esto que están viendo acá es lo mismo que esto y es lo mismo que esto. Acá simplemente estoy representando la posición. Obviamente esto que estamos dibujando acá simplemente se los pongo, pero no va. Recuerden que acá solamente grafico posición, no grafico dos magnitudes al mismo tiempo. ¿Sí? O grafico posición, tiempo, acá solamente posición. Pero para que entiendan que cuando va cambiando la posición, el tiempo va variando, nada más. En esto, grafico en una tabla, tiempo, posición, y en esto sí ya grafico en un sistema de ejes ortogonales, posición y tiempo. Donde simplemente voy observando que a medida que va pasando el tiempo, voy obteniendo diferentes posiciones. Este eje que ustedes ven acá sería este. Este es este eje. Y acá grafico posición y tiempo. Es decir, a medida que me voy alejando o va pasando el tiempo, voy viendo que me voy alejando del origen. Todo esto es lo mismo. Hay diferentes formas de representar o de visualizar el movimiento de un cuerpo. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo les digo, hacemos este ejemplo? XY, supónganse, y esto es X en función del tiempo. Supónganse que está la persona acá y esta es la tabla. Perdón. Supónganse para t igual a 0 está en 5, o sea que esto es 5, esto es X en metros. Y digo para t1 en 5, para t igual a 2 en 5, para t igual a 3 en 5. ¿Qué significa esto?
que a medida que pasa el tiempo, la posición no cambia. Si yo lo grafico acá, ¿qué me dice? Para t igual a 0, 5. Quiere decir, para t igual a 0, esto es 1, 2, esto es 1, 2, 3, 4, 5. T0 acá, 5 significa que está acá. No está en el origen del sistema, fíjense que no está en el origen, sino que está un poquito corrido. Para 0, 5. Para 1, 5. Quiere decir, para 1, 5. Para 2, 5. Para 3, 5. Si lo 1, me va a quedar esta recta. ¿Qué estoy observando? La tabla, ¿qué me está diciendo? Que a medida que pasa el tiempo, la posición es la misma. ¿Qué me está diciendo esto? Que el cuerpito queda ahí, no se mueve. Y lo que me está diciendo esto es que a medida que pasa el tiempo, fíjense que la posición siempre es lo mismo, es 5. Es diferente al anterior, en el cual la posición iba variando a medida que pasaba el tiempo. Fíjense la información que me da las distintas gráficas o que uno podría hacer analizando diferentes formas de representación de un movimiento. Bueno, acá simplemente algunos conceptos generales que ustedes lo pueden ver, lo que es con respecto a desplazamiento, posición, velocidad, magnitudes vectoriales que hay que tener en cuenta y que hemos estado haciendo hincapié a lo largo del desarrollo. Algo importante entonces, para empezar a seguir describiendo el movimiento. Tengo un cuerpo, vamos a ver un movimiento rectilíneo, el cuerpo se desplaza, tengo un sistema de referencia primero, porque voy a trabajar, recordemos, siempre para poder estudiar un movimiento, lo primero que tengo que hacer es definir un sistema de referencia. Sobre ese sistema de referencia en el cual está el observador, voy a tomar todas las medidas. Entonces, ¿se entiende? Porque si no, digamos, yo podría tomar el sistema de referencia acá. Si lo tomo acá, el X mío inicial va a ser 0. Pero si lo tomo acá, el auto no parte de donde está el observador, sino parte una cierta distancia alejado del observador, que es 19 metros. En ese momento o en ese tiempo está a 19 metros. Si ese cuerpo se desplaza, ¿por qué sé que se desplaza? Porque cambió la posición. Si hubiera pasado el tiempo y la posición hubiera sido la misma, no hubiera habido desplazamiento. Como hubo cambio de posición, recuerden, esto es posición, hubo cambio de posición, pasó de X1 a X2, obviamente el tiempo cambió, voy a decir que hay un desplazamiento, que es delta X, entre la posición 1 y la posición 2. Entonces el desplazamiento, fíjense cómo se mide o cómo se define. La velocidad media es el cambio de posición respecto del tiempo. Posición es X final, delta X es X final siempre, menos X inicial, o la posición final menos posición inicial, y delta T, acá fíjense que también nuevamente el delta es cambio de tiempo, T2 menos T1, o lo pueden ver de esta manera también, es lo mismo, T final menos T inicial, o entre dos puntos cualesquiera. Entonces la velocidad simplemente se define como el cambio en la posición, que es el desplazamiento, sobre el tiempo transcurrido. Esta es velocidad media que empleó el vehículo para ir desde este punto a este punto. Fíjense, acá estamos dividiendo las siguientes unidades o haciendo referencia, entonces, como velocidad media al desplazamiento sobre el tiempo, que esto es la posición final menos la posición inicial sobre el tiempo final menos el tiempo inicial. Fíjense que estamos utilizando, definiendo la velocidad media como la relación entre dos magnitudes, uno que es la posición y otro el desplazamiento. La primera se mide
digamos, delta X sobre delta T. Esto es longitud, metros sobre tiempo, segundos. Esta es la unidad que tendría velocidad. Pero podemos trabajar con distintas que después también se los van a dar. Yo podría definir longitud, puede ser cualquiera. Podría poner kilómetro sobre segundos, o podría poner kilómetros por hora. Siempre es longitud sobre tiempo. Entonces, recuerden, pueden tener cualquiera como unidad de velocidad, puede ser cualquiera, ¿sí? O podría decir metros sobre hora. Es lo mismo. Siempre es una de longitud con una unidad de tiempo. Entonces, estas son las unidades, obviamente las más usuales por ahí y las que más van a trabajar ustedes, metros por segundo y kilómetros por hora, pero pueden tener cualquier otras relaciones. Algo importante que les voy a recordar, o que se acuerden, porque van a tener pasajes de unidades, recuerden las equivalencias, digamos, algunos conceptos, digamos, como decimos anteriormente, digamos, 1000 metros, al menos 1 kilómetro, y por lo menos que sepan 60 segundos, 1 minuto, o 60 minutos, 1 hora, ¿sí? 3600 segundos, 1 hora. Esto se hace 60 por 60, 3600, digamos. Son todas estas, por ejemplo, si tengo 30 metros por segundo y lo quiero pasar a kilómetros por hora, ¿cómo hacemos? Siempre recuerden ir multiplicando, esto lo vieron en la unidad 0, es multiplicando por equivalentes. Yo tengo que pasar los metros a kilómetros. Entonces tengo que buscar una relación entre metro y kilómetro, que sería esta. Entonces yo pondría acá 1000 metros, porque ahí quiero simplificar. ¿Sí? Es igual a 1 kilómetro. Esto que estoy haciendo acá es 1. 1 kilómetro igual a 1000 metros es 1. O sea que estoy multiplicando por un factor que no me modifica la relación. Y ahora quiero pasar segundo a horas. Tengo que buscar algo de segundo a horas, que sería este. El que quiero simplificar va arriba. 3600 segundos sobre 1 hora. Es decir, si yo lo hubiera puesto al revés, supóngase que no me doy cuenta y lo pongo al revés, voy a ver que no lo puedo trabajar porque no lo puedo simplificar. Si hubiera puesto yo de esta manera, 1 hora, 3600 segundos, obviamente no puedo simplificar y no voy a poder convertir. Por lo tanto, pongo 3600 segundos, 1 hora. Y ahí simplifico segundo con segundo y ya me quedan las unidades kilómetros por hora. Es decir, tengo que hacer 30 por 3600 dividido 1000 y esto ya me queda en kilómetros por hora. Este es el procedimiento y recuerden, básicamente trabajan con esta y con esta. Puede haber algo de minutos, pero generalmente no van a trabajar, creo que la mayoría son todos de kilómetro a hora o metros y segundo. Así que acuérdense básicamente de estas dos, para poder trabajar o convertir unidades en los diferentes problemas. Entonces ya definimos velocidad media. Fíjense acá un pequeño ejemplo de aplicación donde tengo un corredor que está, fíjense, acá al revés, está en x1 igual a 50 y pasó un tiempo y está acá. Mi sistema de referencia es este. Movimientos rectilíneos se desplazan sobre el eje X. ¿Cuál es la velocidad promedio de ese corredor? Bueno, velocidad promedio, recuerden, velocidad promedio o media es delta X sobre delta T, esto es X final menos X inicial sobre T final menos T inicial.
A mí me dan, me dicen que el delta t directamente me están dando esto, es de 3 segundos, y cambia la posición de un X inicial de 50 y se va a 30,5. Entonces me dice, ¿cuál es la velocidad promedio? Bueno, hacemos las cuentas. Ya tengo el delta t, tengo el X final, que es 30,5, tengo el X inicial, que es 50, entonces hacemos las cuentas. 30,5 menos 50, menos 19,5, el tiempo transcurrido es 3, que me lo daban como datos, entonces la velocidad es la relación entre el desplazamiento del tiempo. Y me da 6,5. Fíjense este signo. Como nosotros estamos usando siempre el desplazamiento, perdón, el movimiento sobre el eje X, y dijimos que la velocidad es una magnitud vectorial, ese menos significa que se está dirigiendo hacia el eje X negativo, ¿está bien? Entonces es importante el desplazamiento. Cuando el desplazamiento es positivo, se está alejando el observador, y con desplazamiento negativo se está acercando hacia el observador. Por lo tanto, también la velocidad positiva va asociada con el desplazamiento, se está alejando el observador, y cuando tengo una velocidad negativa, se está acercando al observador. Entonces es importante el tema del signo, porque me está dando, referenciando, me está dando información respecto a un sistema de referencia y cómo es el movimiento. Y ahora vamos, sí, a definir, ya que tenemos los primeros conceptos con respecto a lo que era desplazamiento y velocidad media, vimos las unidades, vamos a ver lo que es un caso particular, que es el movimiento rectilíneo uniforme, en donde obviamente estamos analizando el movimiento de un móvil que se desplaza a lo largo de una línea recta, y cuando su velocidad es constante en el tiempo, es decir, que recorre espacios iguales en tiempos iguales, o desplazamientos iguales en tiempos iguales. Esto se denomina movimiento rectilíneo uniforme. Estas son las ecuaciones. ¿Qué quiere decir cuando por ahí? Creo que también sirve para reforzar los conceptos. Por ejemplo, si estamos en tiempo, posición, dijimos, esto correspondería a una tablita en el cual tengo tiempo y tengo posición. Para 0 estoy en 0, para una hora, bueno, acá las unidades no importan, digamos, pueden ser cualquiera. Estoy en 1, para 2 horas estoy en 2 kilómetros, para 3 estoy en 3 kilómetros, etc. Si uno tuviera que graficar esto, para 0, 0, 0, 0, estoy acá. Para 1, 1, para 1 de tiempo, tengo 1 de posición. Para 2, 2, 2, acá. Y para 3, 3. Para 3 de tiempo, 3 de posición. Obviamente, si veo, esto me va a quedar una recta. Fíjense que esto que está acá, esto es posición. Entonces yo podría hacer, esto es 0. Este sería, por ejemplo, mi X inicial y mi X final entre este intervalo. Y este sería mi tiempo inicial y mi tiempo final en este intervalo. Si yo saco la velocidad en este intervalo, siempre recuerden que velocidad es X final menos X inicial sobre T final menos T inicial. Si yo analizo este pedacito, voy a ver que tengo 1 menos 0, que es el final, 1 menos 0 sobre 1 menos 0. Esto es en kilómetros y esto es en horas. 1 menos 0 me quedaría 1 sobre 1, 1 kilómetro por hora. Esta sería la velocidad que empleó el móvil para ir hasta acá.
Fíjense si utilizo este espacio, este movimiento acá. Este es mi X inicial y este es mi X final. Voy a analizar ahora este. Por lo tanto, planteo acá. Este es mi tiempo inicial y esto es mi tiempo final. ¿Cuánto es la velocidad? X final 3. X inicial 2. Sobre el tiempo. El tiempo final 3. Tiempo inicial 2. 3 menos 2, 1. 3 menos 2, 1. 1 sobre 1, 1. 1 kilómetro por hora. Y si hubiera hecho entre 1 y 2, lo mismo. Entonces, lo que estamos viendo es que este vehículo, o esta partícula, o este cuerpo, se desplaza con velocidad constante. ¿Por qué? Porque recorre espacios iguales en tiempos iguales. Acá se ve espacios iguales en tiempos iguales. Esta es la característica que tiene lo que decíamos recién, el movimiento rectilíneo uniforme, que cuando un cuerpo se desplaza sobre una trayectoria recta, su velocidad siempre es la misma, es constante. Recorre espacios iguales en tiempos iguales. Acá, que un poco la gráfica de recién que veíamos, que ya después lo vamos a ver, no lo podemos ver ahora, algunos movimientos característicos de este tipo de... Fíjense acá, estos son simuladores, recuerden, todo esto lo tienen ustedes en la página, vienen en la página de la asignatura, estamos en cinemática de la partícula, y esto lo van a tener en simulaciones. Cuando vienen las simulaciones, le va a abrir esto es lo que vimos recién, de trayectoria de desplazamiento, y esto es lo que les estoy mostrando yo ahora, que es, pican acá y le van a abrir una simulación como la que estamos trabajando ahora. Estos son interesantes porque le permite a ustedes jugar en el mejor de los sentidos, donde pueden hacer algunas prácticas y pueden verificar su conocimiento, algunos problemas, imaginarse algunos problemas, situaciones, y como son interactivas, le permiten a ustedes verificar o analizar. Supongamos a ver si hemos aprendido un poco los conceptos. Fíjense que yo le puedo dar acá posición inicial, velocidad inicial y aceleración. Todavía esto no lo hemos visto. Si yo le pongo acá, por ejemplo, 5, fíjense que el auto comienza en 5. ¿Sí? Si le pongo 25, si le pongo 25, fíjense dónde comienza, acá. Entonces lo vamos a poner 0. Eso sería la posición inicial con el cual yo comienzo o quiero analizar el movimiento. Fíjense si no tuviera velocidad el vehículo. No le pongo velocidad. Quiere decir, fíjense las gráficas, a medida, la velocidad es 0, y como el vehículo está en 0, a medida que pasa el tiempo, serían las dos gráficas correspondientes de ese tipo. Es decir, no me alejo, a medida que pasa el tiempo, el autito siempre está clavado, digamos, en el origen, no se mueve, por más que el tiempo transcurra. El cuerpo estaría en reposo. Fíjense otro ejemplo. Le voy a dar velocidad, 10. Le damos inicio. Se empieza a mover. La velocidad 10, fíjense que es una constante. ¿Por qué? Porque significa que para cada tiempo la velocidad es siempre la misma. Estamos hablando de un movimiento rectilíneo uniforme. Y esta es una gráfica donde X, a medida que pasa el tiempo, recuerden que este es el observador, el sistema de referencia, a medida que pasa el tiempo me voy alejando del origen. Este permite hacer un montón de cosas. Supónganse que le hago lo siguiente. Le pongo 50 acá, y significa 5, o 40, vamos a poner acá 40. Quiere decir que va a arrancar de 40, y fíjense que le voy a poner esto, menos 5. ¿Qué va a hacer? Volvemos
al tema de que la velocidad es un vector. Entonces, fíjense, la velocidad, al ser constante, sigue siendo una recta, ¿sí? Y fíjense cómo la gráfica de X ahora comenzó acá arriba. ¿Por qué? Porque estaba en 40, esa es la posición. Y a medida que pasa el tiempo, ¿dónde me estoy dirigiendo? Al origen. El auto se va dirigiendo hacia el observador o hacia el origen. Fíjense cómo cambia la recta, ¿no? Esto es importante, que ya después lo vamos a ver, porque también son preguntas, si bien uno hace gráfica de este tipo. La gráfica de velocidad, en un movimiento, esto es movimiento rectilíneo uniforme, significa que la velocidad es constante. Van a tener una sola ecuación, que es esta generalmente, x final menos x inicial sobre t final menos t inicial, o si no, una simple, como en general parten del origen, esto es cero, me queda simplemente velocidad es espacio sobre tiempo, que es la más común, o distancia sobre tiempo, ¿sí? Donde acá pueden sacar que la posición es igual a v por t, o si no el tiempo es igual a x sobre t, perdón, sobre v. Son diferentes tipos de expresiones que van a trabajar. Ustedes pueden ver gráficas de velocidad-tiempo, van a ser siempre constantes, porque la velocidad es constante, eso es importante, por lo tanto van a tener velocidades de este tipo o de este tipo. Esta positiva significa que el auto se aleja del origen, y esta negativa significa que el auto se acerca o se aleja, digamos, se acerca del origen. Fíjense entonces, esto es positivo y esto es negativo. Los dos significa que a medida que pasa el tiempo, la velocidad es siempre la misma. Por lo tanto, esta velocidad es constante. Y la otra gráfica que pueden tener es la de posición, tiempo, que puede ser, como vimos, de este tipo. A medida que va pasando el tiempo, voy viendo que me voy alejando del origen. Este es mi origen. Me voy alejando del origen. O pueden ver una gráfica al revés, simplemente para que no se confundan. XT, supónganse que tiene una gráfica de este tipo, significa que para t igual a 0, yo estoy acá. No estoy en el sistema de eje coordenado mío, la partícula está en un punto distinto al 0, como sería este caso. Y a medida que pasa el tiempo, fíjense, yo me estoy acercando al origen, es decir, que el cuerpo se mueve en este sentido. Fíjense toda la información que está brindando este tipo de gráficas, y esto es muy común porque después ahora se va a hacer un poquito más complejo cuando veamos lo que es movimiento acelerado, porque van a hacer preguntas del teórico, donde le vamos a dar distintas gráficas y ustedes van a tener que decir qué representa el cuerpo. Entonces, uno puede ver simplemente viendo una gráfica, perdón, puede decir qué tipo de movimiento está realizando el cuerpo. ¿Sí? Sin verlo, simplemente viendo la gráfica, uno puede expresar o ver o describir cómo es el cuerpo, el movimiento de ese cuerpo. Bueno, acá tienen varios ejemplos en la presentación, simplemente de que un auto, por ejemplo, viaja en línea recta. Siempre recuerden que estamos trabajando con movimientos sobre el eje X, en este sentido. Viaja en línea recta, me da la velocidad,
fíjense, centímetros por segundo. Bueno, acá van a trabajar, inclusive la mayoría de los problemas van a trabajar con diferentes unidades y después pasar a centímetros, metros y segundos. Entonces, recuerden algunos cambios de unidades, ténganlo presente porque van a ser muy usuales en el hecho de cuando tengan que trabajar, de reducir. Como regla general, para evitar confusiones, y que siempre se lo decimos, más allá que uno por ahí trata de ejercitar el tema de las unidades, y por eso le pone segundo, horas, metros, centímetro, kilómetro, lo primero que tienen que hacer en cualquier problema de cualquier unidad es siempre tratar de unificar las magnitudes. Es decir, si tengo distancias, todas en metros, o todas en kilómetros, todas en centímetros. Entonces, eso me va a simplificar, digamos, después y evitar confusiones cuando empiece a trabajar. Lo mismo, si tengo tiempo, lo puedo tener en segundos, minutos, en horas. Bueno, unificar todas las magnitudes o datos que tengo del problema en una misma unidad. Eso es lo primero que tienen que hacer ustedes en cualquier problema. Bueno, acá lo pueden ver, es un problema combinado, pero es simple de resolverlo. Velocidad instantánea. Entonces, nosotros en un desplazamiento, como vemos recién, o al principio, un cuerpo se puede desplazar, ¿sí?, de un punto a otro, y en esta trayectoria puede tener diferentes velocidades. Lo que vimos recién era que en cada punto, esta es la trayectoria, ¿no? En cada punto siempre la velocidad era la misma. En cambio, ahora podemos decir que supongamos que esa velocidad varía. Entonces, eso es el concepto de velocidad instantánea, que es la velocidad que tiene el cuerpo en cada posición, con cualquier instante de tiempo. Algo interesante para diferenciar entre la velocidad y rapidez, por ejemplo, un velocímetro de un auto, que si bien se dice velocímetro, en realidad un velocímetro de un auto lo que marca o indica siempre es rapidez. La rapidez no tiene asociada, es una magnitud escalar, y no tiene asociada, como digo, escalar, simplemente queda definida con la, digamos, velocidad, por ejemplo, 50, como estuviera ahí, 50 metros por segundo, o kilómetros por hora, como está acá. Vamos a poner como está aquí. Supóngase 53, bueno, acá, no, voy a decir millas por hora acá, pero no importa. Pongamos que sean kilómetros por hora. Eso es lo que me está indicando el velocímetro. Pero fíjense que si ustedes estuvieran en un auto con los vidrios tapados y le está indicando esto. ¿Qué más información pueden sacar? ¿Pueden decir para dónde están viajando? ¿Para qué? Si están viajando hacia Buenos Aires, hacia San Luis, hacia Chile, etcétera. No pueden sacar ninguna información. Porque la rapidez, que es lo que indica el velocímetro, que si bien es velocímetro lo que indica es rapidez, simplemente indica la magnitud de la velocidad. Pero no me da más información. La que me da la información es la velocidad, porque la velocidad es un vector, se define como delta x sobre delta t, la dirección de x, o de desplazamiento me está dando la dirección de velocidad. Entonces recuerden, para no prestarse a confusión, de que si bien uno dice que es velocímetro, lo que indica es rapidez del vehículo, y solamente me está dando la magnitud de esa velocidad. Acá un poco lo que decíamos, que no es lo mismo un vehículo que se mueve a menos 25 que otro se mueve con más 25. ¿Por qué? Porque uno va hacia la derecha y otro hacia la izquierda, más allá que los dos tengan la misma rapidez. Acá está aclarado, la rapidez instantánea es la magnitud de la velocidad. Por eso es siempre positiva, es decir, no van a tener un velocímetro
con valores negativos o positivos porque siempre tienen la misma magnitud. Ahora bien, entonces estamos viendo la descripción de un movimiento en el cual el vehículo en cada posición, a medida que va transcurriendo el tiempo, esa velocidad con la que va transcurriendo o describiendo ese movimiento, esa velocidad va cambiando. ¿Qué significa cambiar? Recuerden, esto es cambio. Si cambia velocidad, lo voy a poner de esta manera. Entonces, si la velocidad cambia en función del tiempo, vamos a definir lo que se denomina aceleración o aceleración media. Fíjense cómo se define la aceleración como el cambio de velocidad por unidad de tiempo. Entonces vamos a tener aceleración cuando haya cambio de velocidad. Veamos un concepto relacionado, vimos recién, para no confundir, movimiento rectilíneo uniforme, velocidad constante. En todos los puntos siempre la misma velocidad. ¿Qué es lo que es aceleración? Es el cambio de velocidad respecto del tiempo. Esto es velocidad final menos velocidad inicial sobre delta t. En un movimiento de velocidad constante, la velocidad en cualquier punto es la misma, por lo tanto la velocidad final es lo mismo que la velocidad inicial, es decir, no hay cambio. Si uno graficara la velocidad en función del tiempo, vimos que era una recta. Es decir, para cualquier tiempo, la velocidad siempre es la misma. Por lo tanto, esta variación es cero sobre un delta t. Por lo tanto, la aceleración es cero. Quiere decir que es obvio, cuando estamos en un movimiento rectilíneo uniforme, cuando la velocidad es constante, quiere decir que no hay cambio de velocidad, la aceleración es cero. Y uno también es un poco intuitivo, es decir, cuando uno dice piso el acelerador, en realidad lo que está haciendo es cambiando la velocidad o produciendo una variación en la velocidad. Si uno deja el pie quieto en lo que se denomina acelerador, la velocidad es constante. Entonces, recuerden, fíjense cómo se define aceleración como el cambio de velocidad por unidad de tiempo. Si la velocidad es uniforme, no hay cambio de velocidad, por lo tanto la aceleración es cero. Algo interesante también es que lo que vimos recién, que tiene que ver con las unidades, fíjense que las unidades son delta V sobre delta T, por lo tanto van a ser unidades de velocidad. Por ejemplo, si pongo metros por segundo, acá tratamos de unificar sobre segundos, esto lo ponemos con metros sobre segundo cuadrado. Las más usuales, pero pueden poner cualquiera, digamos. Podría poner, simplemente para poner una idea, podría poner esto. Más complicado porque después no puedo poner, me van a quedar 2 unidades de tiempo abajo. ¿Sí? Pero la más común es esto. Podría tener, qué sé yo, por ejemplo, kilómetros por hora. Siempre es velocidad sobre tiempo. Y esto sería kilómetros por hora cuadrada. Lo más usual en este caso particular, la que más van a trabajar es esta. Metros por segundo cuadrado. Recordemos entonces, posición, la van a poder trabajar en metro, kilómetro, centímetros. Velocidad, que es velocidad, perdón, acá vamos a poner velocidad, que es posición por unidad de tiempo, la pueden trabajar metros por segundo, kilómetros por hora, esos kilómetros, etc. Siempre es longitud sobre tiempo. Y aceleración es velocidad por tiempo. Por lo tanto, acá es una unidad de metros por segundo cuadrado o kilómetros por hora cuadrada, etc. Así que trataremos siempre de unificar en sistema internacional, metros, por ejemplo,
metros por segundo, velocidad y aceleración metros por segundo cuadrado en el sistema internacional. Después pueden ser cualquier otra derivadas convirtiendo unidades. Estos generalmente son los más usuales, pero van a ver que los problemas, a los efectos que ustedes se familiaricen y puedan ver distintas opciones, van a trabajar con distintas unidades, las magnitudes, a los efectos que conviertan y adquieren un poco el aprendizaje del pasaje de unidades entre diferentes sistemas. Entonces hemos visto aceleración. Bueno, acá un ejemplo, por ejemplo, dice un automóvil acelera a lo largo de un camino recto. Siempre por ahí es interesante y lo que le pedimos y lo que le dijo Pablo o Néstor en la clase anterior, siempre hacer algún esquema. Se mueve a lo largo de un camino recto, parte del reposo, es decir, tengo acá en reposo, y se mueve hasta una velocidad, ¿sí? ¿Reposo qué significa? Este reposo es información, significa que si está quieto, la velocidad inicial es 0. Al cabo de 5 segundos, está acá y la velocidad final es de 90 kilómetros por hora. Y pasó desde este instante a este instante 5 segundos. Me pide cuál es la aceleración. Bueno, entonces colocamos los datos, siempre datos incógnitas, tengo el tiempo igual a 0, la velocidad es 0, y después para la velocidad final pasaron 5 segundos. Estos son los datos. Importante que dije recién, tengo horas y segundos, hay algo que me molesta acá, o paso todo a segundos o todo a horas. No puedo, tengo que unificar para evitar problemas después en la resolución del problema. Y bueno, la incógnita es la aceleración que me piden media entre ese intervalo de tiempo. Entonces, lo primero es convertir la velocidad esta a metros por segundo, 90 kilómetros por hora, 1 kilómetro son 1000 metros, simplificamos acá, y después 1 hora, 3600 segundos, simplificamos esto con esto. Entonces ya me queda en metros por segundo. Este metros por segundo me coincide con el tiempo acá. La aceleración, recordemos que era igual. La aceleración es delta V sobre delta T. Velocidad final menos velocidad inicial sobre delta T. 25 metros por segundo, que son 90 kilómetros por hora, menos 0, porque parte de reposo, sobre 5 segundos me da 5 metros por segundo, esa es la aceleración. Algo interesante, aceleraciones positivas significa que hay un incremento. Fíjense, si esto es mayor, la velocidad final es mayor que la velocidad inicial, la aceleración es positiva. Quiere decir que estoy acelerando. Ahora, si la velocidad final es menor, ¿sí? Esto me va a dar negativo, por lo tanto la aceleración es negativa, quiere decir que estoy frenando. Tener cuidado también, es importante porque la aceleración me va a dar algunas precisiones como respecto a cómo se modifica o varía el cuerpo. Bueno, acá simplemente ahora volvemos a la simulación. La aceleración nos expresa que indica qué tan rápido cambia la velocidad, mientras la velocidad, digamos, la aceleración nos indica qué tan rápido cambia la velocidad. Recuerden, la aceleración es esto, delta V sobre delta T. ¿Qué tan rápido cambia la velocidad respecto al tiempo? Y la velocidad nos indica qué tan rápido cambia la posición. Es delta X sobre delta T. Cambio de velocidad. Para que exista movimiento tiene que haber un cambio de posición. Es esto, cambio de posición. Después, qué tan rápido lo haga va a estar en función de la velocidad. Y si a su vez la velocidad cambia en ese intervalo, voy a hablar de aceleración. Bueno, acá es otro ejemplo también, simplemente para que vayan viendo que tengo un móvil que tiene 15, se desplaza, digamos, tiene una velocidad inicial de 15 metros por segundo,
y al cabo de un cierto tiempo tiene 5 metros por segundo. Y ustedes ya pueden ver, si tenía una velocidad y después la disminuí, es porque no aceleré, sino que apreté el freno. Entonces, va a haber una desaceleración asociada a este movimiento y que simplemente lo van a calcular. Bueno, lo mismo. Recuerden, ponen datos, hacen una esquemita, velocidad inicial, velocidad final, ponen el tiempo, sacan los datos, sacan las incógnitas, o expresan las incógnitas, tratan de unificar los mismos valores. Acá está todo en metros y segundos, por lo tanto está simple. Acá está el esquema. Y simplemente calculamos delta V sobre delta X, y fíjense que me da menos 2 metros por segundo. Las unidades de aceleración, y el menos 2 indica que se está desacelerando el vehículo. Quiere decir que la velocidad final es menor que la velocidad inicial. Bueno, esto de aceleración instantánea es cuando la aceleración, a su vez, pero no lo vamos a ver. Y ahora sí, lo que vamos a definir es el segundo movimiento, que tiene que ver cuando hay cambios en la velocidad, y esto da origen al movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, donde la aceleración o los cambios de velocidad permanecen constantes. La aceleración ya la vimos, y las ecuaciones que rigen, fíjense que ahora ya se va haciendo cada vez más complejo. Antes solamente teníamos posición y velocidad, pero ahora se nos suma otra magnitud más, que la aceleración. Las gráficas cambian, ¿sí? Y se agregan otras expresiones más, porque acá solamente me está relacionando la aceleración y la velocidad, y me faltaría definir el tiempo y la posición, con lo cual las expresiones que regulan o que me permiten determinar cómo es el movimiento son las siguientes. Recuerden que tanto en el práctico como en el parcial, siempre van a tener las ecuaciones disponibles para que puedan trabajar. Más allá que por ahí es necesario que las conozcan, van a tener disponibles todas las unidades, sea presencial o virtual. El parcial van a tener una hoja con fórmulas. Algo que por ahí vale la pena aclarar: vamos a tener movimiento rectilíneo uniforme, es decir, velocidad constante. Acá habíamos visto posición, velocidad y tiempo. Son las tres magnitudes que manejamos en un movimiento rectilíneo uniforme. Por lo tanto, simplemente con esta expresión, que vimos la más simplificada, o la otra, que es lo mismo, recuerden que esta generalmente, como el cuerpo comienza del origen, generalmente son cero, y se me transforma en este. Es decir, con esta ecuación yo tengo representado las tres magnitudes, posición, velocidad y tiempo, y dependiendo qué me dé o cuáles son los datos incógnitas, voy a trabajar siempre con esta expresión, B igual, o si no, la B por T, o si no, T igual a X sobre B. ¿Cuál de las tres? Entonces ya me queda definido, y simplemente tengo dos gráficas, que dijimos que era B en función de T y posición en función de T. Recuerden que esto pueden ser gráficas de rectas. Bueno, la velocidad siempre es constante, puede ser positivo o negativo y cambia. En cambio, es ahora que tenemos movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Esto significa aceleración constante. La velocidad varía. Entonces voy a tener X, T, B, y ahora se me sumó la aceleración, se me complicó más. Entonces tengo que buscar relaciones donde ya no me es suficiente esta. Porque solamente me describe parcialmente el movimiento. Entonces hay otras expresiones que me permiten, acá fíjense que no tengo el tiempo, tengo otras expresiones, que por ejemplo
o X es igual a la velocidad inicial por tiempo más 1/2 de la aceleración por tiempo al cuadrado. Digamos, son todas, fíjense que esta es independiente del tiempo, no tengo tiempo, y acá tengo tiempo, en las dos figura posición, pero son ecuaciones que me van a permitir a mí describir el movimiento, y ahora se me hace más complejo el movimiento, porque voy a tener posición en función del tiempo, velocidad en función del tiempo, y aceleración en función del tiempo. Voy a tener ya no una recta, sino una parábola, la velocidad puede ser, simplemente estamos viendo algunos ejemplos, así como vimos en el anterior, fíjense el anterior, la velocidad era una constante, ¿por qué? Porque la velocidad era constante, ahora la velocidad es variable, a medida que pasa el tiempo, la velocidad va tomando diferentes valores. La aceleración es constante, por eso es una recta, y X, no sé si recuerdan, XT, esto es una parábola. Esa es la variación de posición en función del tiempo. Recuerden estas expresiones, siempre tenganlas en presente cuando estamos en un movimiento de retiro uniforme, de manejar estas dos son de tiempo, de posición, perdón, que tienen acá posición, que por ahí pueden ser interesantes, en una tienen en función del tiempo y otra no está en función del tiempo, eso dependiendo un poco de la información que tengan y cuáles son los datos incógnitos del problema. Estas son las fórmulas que me caracterizan cuando me describen un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Bueno, acá también tienen ejemplos para calcular diferentes situaciones. Recuerden también, acá están las gráficas, volvemos a algo muy importante, más allá de que les comenté que las gráficas le brindan a ustedes información. Simplemente viendo la gráfica, ustedes saben qué tipo de movimiento está realizando el cuerpo. Este movimiento rectilíneo uniforme, recordemos que no solamente estas son características, la puedo también tener velocidades positivas o velocidades negativas, significa que en este el cuerpo se está alejando del origen, acá acercando al origen. Estas son siempre rectas o pueden ser de esta manera, cuando me alejo del origen de este tipo y cuando me acerco de este tipo. Y estas son las de movimiento uniformemente acelerado. Les dije que esto van a ser preguntas del parcial teórico. Entonces le pueden dar, por ejemplo, esta y decir cuál corresponde a un movimiento rectilíneo uniforme o cuál a un acelerado. Vemos una aplicación y ya vemos el último tema. Fíjense acá. Este era un ejemplo, simulación permite a ustedes, fíjense que tienen las tres magnitudes, posición, velocidad, aceleración. Uno podría decir, bueno, quiero que arranque de reposo, velocidad inicial 0, y quiero que tenga una aceleración de 5. Fíjense, le damos inicio y empieza. Fíjense las gráficas. Arrancó con la velocidad inicial 0, pero a medida que, es decir, estoy detenido, es como si estuviera en la puerta de mi casa, detenido, velocidad inicial 0, y empiezo a acelerar, empiezo a cambiar su velocidad. Entonces, esto es lo que están viendo ustedes acá, a medida que pasa el tiempo, voy cambiando su velocidad. La aceleración es la misma, es decir, los intercambios de los cambios de velocidad por unidad de tiempo siempre son los mismos. Y esta es la posición. Podría, por ejemplo, un desacelerado, es decir, que venga con una velocidad de 50 metros por segundo y pase a 5 metros por segundo. Perdón. Fíjense. ¿Y qué pasó? Obviamente, si va bajando la velocidad, es decir, estoy frenando, fíjense la gráfica.
Arranqué a 10 metros por segundo y empecé a frenar. Y si venía por la calle y estaba llegando a mi casa y apreté el freno. Entonces voy disminuyendo la velocidad, a medida que pasa el tiempo llega un momento en que la velocidad es cero. Me detuve. Y acá voy a ver que la gráfica, una vez que llegué a una posición, el auto se detuvo, esto es una recta. La aceleración al ser negativa está en el signo negativo. Entonces tengan cuidado, tengan presente toda la información que hay con respecto a una gráfica en función y no se confundan las variables que están graficando, posición, velocidad y tiempo y aceleración. Esto es muy interesante porque ustedes pueden representar e inclusive tomar diferentes valores a cada de los tiempos, ustedes pueden hacer los mismos problemas ustedes en relación a este tipo de movimientos. Y por último, una condición particular, simplemente para finalizar, que es movimiento también rectilíneo, pero no sobre el eje X, sino sobre el eje Y, y es que el que tiene asociado es la caída de los cuerpos. Es decir, si yo tengo una pelota, un cuerpo, una virome, un borrador, un mouse, y lo dejo caer al piso, voy a ver que si lo tengo en la mano, está detenido, está quieto, velocidad cero, pero si lo suelto, voy a ver que va a empezar a adquirir velocidad y voy a ver que esta descripción de este movimiento corresponde a un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Con la particularidad de que todos los cuerpos que caen bajo caída libre caen con la aceleración de la gravedad, que es 9,8 metros por segundo cuadrado. Es decir, en ausencia de fricción, es decir, en el vacío, todos los cuerpos que están próximos a la Tierra tienen esta aceleración que es 9,8. Por lo tanto, si bien no son más simples, a pesar de que conozco la aceleración, es un dato menos, se trabajan con las mismas ecuaciones de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Donde, fíjense que hemos cambiado, en vez de poner A, hemos puesto G, y esto es 9,8 metros por segundo cuadrado. ¿Sí? Se trabaja exactamente lo mismo. Acá fíjense que aparece un signo más y menos. Esto tiene que ver porque el cuerpo yo lo puedo arrojar hacia arriba o lo puedo dejar caer. Por lo tanto, cuando en un sistema de eje de referencia, digamos, lo tomo así, fíjense que después también, como el movimiento sobre el eje Y, en vez de poner X, ponemos Y, simplemente, o H, simplemente para indicar el sistema de referencia. En general, cuando va hacia arriba, va negativo, y cuando cae, va positivo. Es decir, por ejemplo, la velocidad final, si lo arrojo, para este caso, el velocidad inicial menos G por T. A medida que pasa el tiempo, indudablemente llega un momento en que el cuerpo acá, la velocidad final es cero, ¿sí? Porque después cae. Entonces voy restando un cierto turno. Acá también van a ver gráficas. Bueno, acá hay un ejemplo que se lo van a hacer en la práctica entre la clase que viene y la otra. A ver, ahora acá lo tienen. Hay una simulación que también la pueden ver ustedes, simplemente para aclararle este tipo de movimientos. Caída libre, digamos, de dos cuerpos cualesquiera, digamos, caen, sí, lo han visto. Recuerden que una condición particular que estamos diciendo nosotros, que lo expresé al principio, estamos viendo solamente partículas que no tienen dimensiones y estamos hablando de cuerpos que caen en el vacío. Si no estuviera en el vacío, los cuerpos no caen con la misma velocidad. Nuestros problemas, nuestro análisis siempre es en el vacío. Y por ejemplo, si unicel es el material, como un poliestireno, pero podría poner uno, a ver, vamos a poner concreto, ¿sí? Fíjense, voy a tirar
Una esfera de concreto y una de un plástico, hueca. Y este concreto macizo. ¿Está bien? Tiro los dos. ¿Cómo caen? Este lo vamos a hacer al revés. Esta hueca, más liviana todavía. Fíjense que la esfera de concreto de 30 centímetros radio con la otra chiquitita caen exactamente las dos al mismo. Esto sucede en el vacío. Quizás ustedes se acuerden de alguna bibliografía en el cual en un tubo de vacío uno arroja una pluma y una piedra, por ejemplo, caen los dos al mismo tiempo. ¿Sí? Eso es porque estamos haciendo el análisis en el vacío, donde no hay fricción de un fluido, que sería el aire, porque si hubiera fricción, la velocidad cambia de acuerdo al cuerpo. En esta simulación ustedes pueden ver que uno le puede agregar la densidad del aire y ya van a ver que caen a diferente, obviamente la pesada va a caer más, porque va a tener que poco con la fricción con respecto a la otra, y eso tiene que ver con la resistencia del aire y la fricción, y esto es el movimiento de cuerpos dentro de fluidos, es otra parte de análisis que se hace en dinámica, no lo vamos a ver nosotros, pero se analiza en la física de cómo es el cálculo de un cuerpo. Acá hay algunas gráficas, por ejemplo, la animación 1 es de un cuerpo que cae. ¿Sí? Posición, velocidad y aceleración. Recuerden que el cuerpo que cae, por ejemplo, tiene aceleración, por ejemplo, puede ser velocidad inicial cero, y para medida que pase el tiempo, la velocidad es mayor. Este es un cuerpo que arrojo hacia arriba. Este cuerpo que cae, no sé por qué se ven las gráficas. Este es un cuerpo que arroja hacia arriba con velocidad inicial cero. Fíjense que llega hacia arriba y luego baja. Cuando llega al punto superior, la velocidad se detiene, es cero, si no seguiría subiendo, y cuando es cero, después vuelve a descender y aumentar su velocidad. En todo este proceso, la aceleración, tanto como sube como baja, la aceleración le agrega siempre la misma, 9,8 metros por segundo. Bueno, tienen varias gráficas como para trabajar o ver, y que van a trabajar, no la clase que viene, sino la siguiente, que es el último tema, que es un caso particular de movimiento rectilíneo uniforme. Bueno, yo creo que comentarios supongo que ninguno, entendieron todo. No, la clase que viene vamos a comenzar con práctico, vamos a terminar un poco de estática. Recuerden, como sugerencia, traten de cerrar por lo menos de estática, todos aquellos que tengan duda, traten de verlas entre hoy y mañana, cosa de que el miércoles puedan resolver ustedes la duda, obviamente van a resolver algún problema también. Y vamos a comenzar con cinemática. Entonces, traten de ir pegándole la miradita, aunque sea a la teoría o los apuntes. Recuerden que toda la información estamos subiéndolo, no sé si lo están viendo, en la página, tienen acá en clases grabadas, perdón, comparto. Acá en clases grabadas, recuerden la página, tienen clases grabadas, y acá estamos subiendo todas las clases, tanto para 2021, y acá tienen las teorías y las prácticas. Bueno, hoy voy a subir la teoría de hoy,
O sea que aquel que estuvo y no comprendió lo puede ver de acá nuevamente, o aquel que no pudo por diferentes situaciones asistir a la teoría lo puede consultar acá. ¿Está bien? También tienen clases diferentes a las que estamos haciendo ahora, con, digamos, similares, ¿no? Recuerden que acá en cinemática tienen la teoría, los apuntes, la presentación PowerPoint, que es la que estamos viendo ahora, y tienen un video similar al que vimos ahora, pero bueno, con otra dinámica, pero exactamente lo mismo. Entonces, hay diferentes formas que ustedes pueden ir avanzando y no dejarse estar en respecto a esto. Bueno, tomo lista. A ver cómo hacemos para tomar lista. Y quedamos en contacto. Tomo lista. Si quieren, después pues, los voy nombrando, se van retirando. Si quieren, Luque, Torres, Vega Carlos, Pérez Cristóbal, Ovidio Elías, Federici Franco, Rosali Franco, Baigorre González, Firmapaz Hernán, Robledo y Blanc, Loaiza, Joaquín, Mendoza Leandro, Duto Majo, Sosa Marcelo, Domínguez Miqueas, Cardoso Masaria, Gómez Pablo, Ali Román y nada más. Bueno, suerte chicos, recuerden, nos vemos el miércoles y traten de ir viendo o avanzando y bueno, el que no, trate de por lo menos aprovechar las clases prácticas que tenemos el miércoles. Nos vemos el miércoles 18, saludos, suerte. Ya se fue. Ya podemos hacer.